cada día más, pues la oportunidad que nos dan y la invitación que nos dan de poder participar en estas aulas y poder compartir parte de los conocimientos y de los temas que son de nuestro ámbito profesional. Pues no me daría tiempo saludarlo a todos, pero todas las 48 personas presentes, un saludo de aquí de su servidor, con sus órdenes. El tema o prácticamente lo que nosotros vamos a estar abordando durante todas las aulas, bueno, durante todas las charlas que tendrán aquí con su servidor será sobre sociedades mercantiles. Prácticamente vamos a abordar todo lo que es parte del derecho mercantil. Vamos a iniciar con lo que son sociedades mercantiles. Sin embargo, vamos el día de hoy tomar un panorama general para poder entrar ya de lleno a lo que es sociedades mercantiles. Vamos a ver, permítanme un minuto. Mercantil, vamos a abordar lo que es sociedades mercantiles para poder iniciar dentro de este año referente al tema. Más sin embargo, el día de hoy, si nos permite el tiempo, vamos a tomar lo general, vamos a entrar desde lo general a lo particular, desde lo general del derecho mercantil para que podamos nosotros observar de dónde proviene o deriva el tema que vamos a analizar y estudiar durante varias sesiones y durante este año de las pláticas que estaremos con ustedes participando y posteriormente estaremos por aquí retomando algunos otros temas. A ver, por ahí me piden que le baje un poco el audio. A ver, me comentan por ahí si ya todo está bien por ahí. Ok. Y por ahí iremos retomando algunos otros temas del derecho mercantil. ¿Vamos a manejar una temática o vamos a manejar un mecanismo, un método? Por ahí estaremos abordando los temas. Ahorita ya se nos fueron 15 minutos. Estaremos abordando los temas en un promedio de 50 minutos y los últimos 10 minutos estaríamos platicando de algunas cuestiones de nuestro ámbito profesional que se hayan suscitado durante los 14, 15 días que no estaremos con ustedes, ¿no? Para que nos podamos también ir conociendo las noticias día a día de nuestra profesión. Vamos a iniciar con el tema. Voy a prácticamente tomar las diapositivas, las estoy compartiendo aquí en el programa a través del archivo. Y si ustedes no las pueden ver, nada más dejan un comentario. Si tienen una pregunta, dejan ahí la pregunta y ya yo cuando venga aquí a la ventanilla voy a verlas y por ahí ir resolviendo cada una de sus dudas e inquietudes. Como comentamos, vamos a ver lo que son sociedades mercantiles. Vamos a abordar el tema iniciando con este tipo de rama del derecho mercantil. Pues ya presentación creo que es más vasto decirlo. El servidor, Víctor Alfonso Martínez Arechiga, y participando o hemos participado con anterioridad ya aquí en esta misma aula. Vamos a empezar desde lo general a lo particular para que podamos tener una idea de lo que es, de dónde proviene o del estudio del derecho de las sociedades mercantiles. Recordemos que el derecho lo podemos dividir en dos partes, el derecho subjetivo y el derecho adjetivo. En el derecho adjetivo vamos a encontrar las legislaciones. Dentro de estas legislaciones están las legislaciones internas o el derecho interno y el derecho externo o el derecho internacional. Lo que nosotros nos invoca o nos atrae es el interno, en el cual lo podemos clasificar dentro de tres áreas, dentro de tres ramas, que es el derecho público, el derecho privado y el derecho social. Dentro del derecho público podemos encontrar el derecho administrativo, el derecho constitucional y el derecho penal. Dentro del derecho privado vamos a encontrar el derecho civil y el derecho mercantil. Se tiende a confundir, a veces se logra confundir el derecho público con el derecho privado, mas sin embargo vamos a platicar de un modo muy general la diferencia que existe entre el derecho público y el derecho privado para que podamos comprenderlo cuando nos toque poderlos interpretar. Recordemos que el derecho público
es aquel que se encamina a regular las relaciones entre estados y particulares, pero siempre cuando ésta actúa con soberanía, o también se da cuando hay relaciones entre estados soberanos. Un ejemplo, por ejemplo, ustedes seguramente han de haber observado dentro de la práctica que a veces el Estado, con fin social, a beneficio del Estado, pues necesita hacer una construcción de ciertas carreteras y requiere apropiarse de los terrenos para efectos de poder cumplir con ese objetivo. Entonces por ahí utiliza lo que es la expropiación. La expropiación no es ni más ni menos que apoderarse a través de la soberanía que tiene el Estado de esas propiedades, únicamente regularizado con una indemnización. De hecho hay una ley que se llama la ley de expropiación. Aquí se observa como ejemplo que es parte del derecho público, dado de que si bien es cierto el Estado y el particular intervienen, existe una relación entre ambos, pero se está dando a través del Estado como un ente soberano. Y dentro del derecho privado podríamos también tener relaciones entre los particulares y relaciones entre el Estado y los particulares. Nada más que la diferencia es que en el derecho privado el Estado no actúa con soberanía, es decir, actúa como un particular. Por ejemplo, un ejemplo entre el derecho privado, una relación entre particulares, podemos citar, por decir así, un contrato de compraventa, etcétera, que se realiza entre dos particulares. Otro ejemplo, donde se suscita una relación entre el Estado y el particular, puede ser cuando se da en arrendamiento ciertos edificios, ciertos departamentos, para efectos de poder instalar sus oficinas, el Estado, para realizar sus funciones. Aquí el Estado no está actuando de manera soberana, por lo que es un acto que se va a regular por el derecho privado. Porque es muy importante hacer esta aclaración para que nosotros podamos entender de dónde proviene el derecho mercantil. Porque ustedes han de observar, cuando se solicitó la contabilidad electrónica, por ahí analizamos legislación del derecho privado con legislación del derecho público, y por ahí queríamos ver o encaminar legislaciones o disposiciones o normatividades del derecho privado por encima del derecho público. Y esto ciertamente es incorrecto, ¿no? Porque debemos de distinguir la distinción entre lo que es el derecho público y el derecho privado. Ya habiendo observado de dónde la diferencia entre derecho público y derecho privado, teniendo la idea clara de que el derecho mercantil proviene del derecho privado, pues vamos a observar todo lo que se puede encontrar dentro del derecho mercantil. Dentro del derecho mercantil vamos a encontrar el derecho bursátil, quiénes son los sujetos del derecho mercantil, vamos a encontrar lo que es las obligaciones mercantiles, el derecho cambiario, el derecho bancario, los actos de comercio, las cosas mercantiles, los contratos mercantiles, el comercio electrónico y el derecho concursal. Y aquí también el tema que es de nuestro interés y en el cual nos vamos a enfocar durante estas primeras sesiones hasta donde nos permitan abordarlo, lo que son las sociedades mercantiles, que es parte de lo que nos incumbe, de lo que vamos a estar tratando durante estas sesiones. Voy a regresar por ahí al aula para ver si tienen alguna duda, alguna pregunta hasta aquí. Ya ha quedado claro dentro de lo que es el origen, de donde proviene el tema de derecho, de sociedades mercantiles, que deriva del derecho mercantil y en sí del derecho privado, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna inquietud? ¿O podemos continuar, no? Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, vamos a iniciar también, ya entrando a lo que son sociedades mercantiles, vamos a iniciar de lo general también a lo particular,
Y lo primero que debemos de entender, ¿qué son las personas? ¿No? Que son los sujetos, son sujetos de derecho, que pueden ser dos tipos de personas que comúnmente ya conocemos, las personas físicas y las personas morales. Recordemos que dentro del derecho adquisitivo, quien adquiere derechos y obligaciones son las personas. Y dentro de las personas podemos encontrar dos tipos, ¿no? Las personas físicas y las personas morales. ¿Qué son las personas físicas? Por ahí el mismo Código Civil no nos define, pero nos da una idea de lo que es una persona física. Más sin embargo, también por ahí el diccionario de la Real Academia Española nos lo define como un individuo, como un ser humano. Y la persona física no es más que el individuo, el ser humano, que es titular de derechos y obligaciones. Y la persona moral, si bien es cierto, también el Código Civil por ahí no nos define, pero nos enlista de manera enunciativa lo que son las personas morales, por ahí dándonos a conocer las diferentes personas morales que contempla como dentro de su definición el Código Civil. También dentro del diccionario de la Real Academia Española nos lo considera como algo ficticio. Persona moral es algo ficticio. También nos lo define como un ente. Y algo ficticio es porque, si bien es cierto, no es algo tan real, palpable, dentro de los derechos adquisitivos le da la realidad o le da la validez jurídica para que pueda tener el nacimiento dentro de una legislación. Entonces, la persona moral la podemos definir como un ente jurídico con capacidad jurídica de los socios que puede estar integrado por una o más personas físicas. Entonces, partiendo de ahí, partiendo de lo que es una persona física, lo que es una persona moral, ya habiéndolos definido, pues lo siguiente es conocer sus atributos de este tipo de personas. Dentro de los atributos de las personas vamos a encontrar que las personas físicas tienen los siguientes atributos: la capacidad, el nombre, la nacionalidad, el domicilio, el patrimonio y el estado civil. Dentro de los atributos de la persona moral vamos a encontrar la capacidad, la denominación social, la nacionalidad, el domicilio, su patrimonio, y estas no tienen estado civil. Dentro de las personas físicas debemos de distinguir la capacidad. Recuerden que la capacidad existe o se divide en dos: la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la titularidad de derechos. Para citar algo más fácil de comprender, podemos observarlo en las personas físicas que los individuos, la persona física como tal, es titular de derechos a partir del momento en que nacen y se extinguen desde a partir de su muerte. Es decir, son titulares de derechos a partir de su nacimiento, y estos los pierden cuando fallece la persona física. Y tienen también lo que es la capacidad de ejercicio. ¿Cuál es la diferencia entre la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio? Que la capacidad de goce puede ser titular de derechos, pero no lo puede ejercer el individuo o la persona física. La capacidad de ejercicio son la capacidad para poder adquirir derechos y obligaciones. Y este será a partir de la mayoría de edad, es decir, a partir de que nosotros tenemos 18 años y solicitamos nuestra identificación oficial, adquirimos la capacidad de ejercicio y a través de él podemos celebrar ya actos. Si en su defecto es una persona física, todavía no ha adquirido la capacidad de ejercicio, no puede realizar actos de manera independiente, tendría que hacerlo a través de una representación. Y en las personas morales también se da la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Aquí vamos a hacer hincapié.
vamos a distinguir la diferencia entre la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio, que se da entre las personas físicas y las personas morales. La capacidad de goce en una persona moral está limitada, es decir, las personas morales sí son capaces o tienen la capacidad de goce, mas sin embargo está limitada a su objeto social. ¿Qué significa esto? Ellos son titulares de derechos únicamente de aquellos que estén encaminados a su fin o objetivo. Más sin embargo, quiero hacer la aclaración que dentro de nuestra legislación interna, sí, de manera particular, el Poder Judicial ha reconocido diferentes derechos al objeto o al fin que tiene una sociedad, que pueden ser titulares las personas morales, como por ejemplo los derechos humanos. Los derechos humanos tal vez no están encaminados a su objeto social, más sin embargo el Estado a través de sus órganos ha reconocido a las personas morales esa titularidad de esos derechos. Esto no significa que la capacidad de goce de las personas morales ya no esté limitada. Lo debemos de entender o en cierta forma lo debemos de comprender, en mi opinión muy particular, que la capacidad de goce está limitada a su objeto, más los derechos que el Estado le reconozca a la persona moral. Es decir, la persona moral no puede gozar de todos los derechos que existan en nuestra legislación, porque si no estaríamos llegando ya a una extremidad en esa interpretación. Significaría entonces que la persona moral podría ser titular hasta del derecho a votar, ¿no? Y eso es algo que nunca podría suscitarse dentro de nuestra legislación. Por lo que entonces la capacidad de goce la debemos interpretar hasta un sentido donde señalemos que la capacidad de goce está limitada a su objeto, mas sin embargo, que podríamos adicionar todos los derechos que no estén encaminados a objetos, pero que los reconozca el Estado. Y la capacidad de ejercicio. ¿Cómo se diferencia la capacidad de ejercicio de una persona física y de una persona moral? La capacidad de ejercicio en una persona física, existen dos elementos muy importantes que lo podemos distinguir en la persona moral. Una, el Código Civil contempla el supuesto de la incapacidad jurídica y la ausencia de la capacidad en las personas físicas. A diferencia de las personas morales, que en las personas morales no reconoce, no distingue ninguna legislación dentro del derecho interno, la incapacidad de esa persona moral o la ausencia de esa capacidad. Más sin embargo, a las personas morales, en su capacidad de ejercicio, para poder limitar esa capacidad de ejercicio, por ahí han existido otros elementos como el velo corporativo, la estimación de la personalidad jurídica, que están encaminados a la capacidad de la persona moral, es decir, ya hay criterios por parte del Poder Judicial que rigen hasta dónde puede llegar la capacidad de ejercicio de la persona moral, y sobre todo encaminado a que ésta no sea utilizada de una manera abusiva en nuestra legislación, que la capacidad de ejercicio de la persona moral tenga su fin, se cumpla lo de la visión de su legislación, y no encuentren con otras figuras jurídicas como la desestimación de la personalidad jurídica, ¿no? Voy a regresar al aula para ver si tienen ustedes alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, con toda confianza. Estamos aquí con el fin de poder llegar a una conclusión. ¿Alguna duda, alguna pregunta por ahí a los presentes? ¿O podemos continuar? Bueno, todo bien, por lo que veo, ninguna duda, ninguna pregunta. Entonces, continuamos. Ya observamos lo que es la capacidad.
Por ahí creo, después miren, creo que se fue la pantalla. Se observa la pantalla por ahí, nada más confírmenme, porque parece que... Perfecto. Regresamos. Que ya distinguimos la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio y la diferenciamos entre las personas físicas y las personas morales. Otro de los atributos de las personas es en las personas físicas el nombre, y en las personas morales la denominación. Y aquí por ahí para poder hacer participativa la plática, cómo se compone, cómo se integra la denominación social, o la definición de una denominación social para una persona moral. ¿Qué es la denominación social? ¿Alguien de ustedes que nos pueda definir o en su defecto hasta poder dar un ejemplo de una denominación social, ¿no? Entrando sobre este atributo, debemos de observar dentro de la definición de uso y denominaciones sociales, que en este reglamento es donde nos define qué es la denominación o razón social. Para citar, por ahí vamos a observar el artículo 2, se alcanzan a ver ahí la pantalla, la fracción cuarta nos define lo que es la denominación o razón social. Y nos dice que la denominación o razón social son las palabras y caracteres que forman el nombre de una sociedad o asociación que nos permita individualizarla y distinguirla de otras, sin considerar su régimen jurídico, especie ni modalidad. ¿Qué significa esto, no? Por ahí la denominación social no es ni más ni menos que el nombre con el que se distingue a esa sociedad, pero no va incluido su régimen jurídico. Por citar un ejemplo, podríamos decir que la denominación de una empresa moral, si yo quisiera agregar en el nombre los patitos del sureste, se ven, la denominación social solamente sería los patitos del sureste. Ese A y CB no es su denominación o razón social, ese es su régimen jurídico y ese no entra dentro de la integración de la denominación social. Entonces, cuando nosotros nos hablen del atributo de la denominación o razón social, debemos distinguir que el régimen jurídico de una persona moral no entra dentro de la denominación social, eso es distinto. La denominación social solamente es el nombre comercial, son los caracteres que se le da o se le denomina a una entidad o a una empresa, ¿no? Y por ahí también otro de los atributos es la nacionalidad. La nacionalidad, en las personas morales también encontramos, son empresas mexicanas o empresas extranjeras, ¿no? El domicilio, pero ahí no hay ninguna duda, el patrimonio y el estado civil. En el caso de personas morales no encontramos el estado civil. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta este momento? Podemos continuar. Clasificación. ¿Cómo las podemos clasificar a las personas morales? Las podemos clasificar en razón a lo siguiente, ¿no? Por ahí yo manejé esta línea de clasificación. Por ahí podemos encontrarlas por su legislación. Es un método para poderlas clasificar, en el cual encontraríamos entonces a las sociedades civiles, sociedades mercantiles, sociedades agrarias, sociedades que componen el sistema financiero y otras, ¿no? Sociedades civiles, pues lógicamente encontraríamos por ahí la asociación civil, la sociedad civil. Sociedades mercantiles, podríamos encontrar por ahí la sociedad anónima, sociedades por acciones simplificadas. Ahorita vamos a entrar de lleno, que es el tema en el cual vamos a robustecer. Entonces, por ahí lo vamos a dejar
con ese signo de interrogación, cuáles son las sociedades mercantiles, ¿no? Ahorita vamos a ir abordando este tema en particular, que es donde nos vamos a enfocar durante estas pláticas, cuestiones que tengamos aquí en esta aula. Las sociedades agrarias, también por ahí las sociedades de producción rural, las sociedades del sistema financiero, que podemos encontrar en la SOFOM, las SOFIPOS, y otras sociedades, ¿no? Por ejemplo, otras sociedades que no se integren dentro de las 4 anteriores, podríamos hablar, dentro de ellas, la persona moral, la sociedad en participación. De hecho, la sociedad en participación no es una sociedad mercantil, porque no la contempla esta legislación, mas sin embargo es una persona moral. Por su figura jurídica, otro método de clasificación, pues aquellas que tienen figura jurídica y aquellas que no tienen figura jurídica. Un ejemplo de las sociedades que tengan figura jurídica: una sociedad anónima de capital variable, tiene una figura jurídica definida y regulada por su legislación mercantil. Sin figura jurídica podemos encontrar varias, por ejemplo, dentro del sector primario, ahí es donde nos especializamos, podemos encontrar las asociaciones agrícolas, las juntas locales de sanidad vegetal, los fondos de aseguramiento agropecuario, que son sociedades que no tienen ninguna figura jurídica, es decir, no están legisladas como sociedades civiles, mercantiles, agrarias, ni partes del sistema financiero. Más sin embargo, son sociedades, son personas morales. Por su objeto, otro método de clasificación sería por su objeto. ¿Cómo podemos definir por su objeto? Es especulativo, económico, no lucrativo. Un ejemplo de una sociedad que tenga por objeto la especulación es una sociedad anónima, una sociedad regulada por una sociedad mercantil, ¿no? Una sociedad encaminada con el objeto económico, pues una sociedad civil. Y una persona moral o una sociedad que esté encaminada a un objeto no lucrativo, pues la más fácil de identificar, una asociación civil. Ahí vamos a revisar el aula para ver si existe alguna duda, alguna inquietud hasta aquí. Vamos también por ahí a hablar de mercantiles, que es el tema en particular del cual vamos a estar enfocándonos. Y ya observamos que dentro de la clasificación por legislación se encuentran las sociedades mercantiles. El artículo, la Ley General de Sociedades Mercantiles regula y define cuáles son las sociedades mercantiles que existen. Y vamos a encontrar que son 7, dentro de las cuales está la sociedad de nombre colectivo, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad cooperativa y la sociedad por acciones simplificadas, ¿no? Que esta no tiene mucho, la reforma donde se acaba de adicionar esta nueva sociedad mercantil, ¿no? La sociedad cooperativa tiene su propia legislación particular, hay una ley general de sociedades cooperativas, y ahí regula su organismo y su operación de este tipo de sociedades, ¿no? ¿Se acuerdan que al principio definimos lo que era una persona moral? Y por ahí definimos como persona moral a un ente. Un ente, según ya lo habíamos platicado, el diccionario de la Real Academia Española, no es más que una empresa, una institución, un organismo, y señalamos que es un ente que tiene capacidad jurídica distinta a la de los socios. ¿Por qué? Porque tiene su propio patrimonio, porque tiene su propia capacidad de goce y de ejercicio. Y también identificamos o señalamos que se integraba por uno o más personas. Coloquialmente, anteriormente, las personas físicas estaban integradas por 2 o más personas morales. A través de la última reforma, donde se adiciona las sociedades por acciones simplificadas, pues lo correcto sería por ahí corregir esta acción, de que hoy en día ya pueden existir sociedades mercantiles
que estén integradas por una sola persona. Entonces, vamos a regresar al aula, vamos a ver si tienen ustedes alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta que tengan ustedes en razón a lo que hemos observado. No sé si por ahí tengan alguna duda de cómo deriva el tema de sociedades mercantiles. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Ninguna? Por ahí, alguien del aula que quiera preguntar sobre el tema. Vamos a dejar lo que es el tema de, hasta esta diapositiva para no cuartear los temas. Voy a dejar el espacio, voy a dejar por ahí los 10 minutos para que por ahí tenga el otro expositor. Espero por ahí que ustedes les haya quedado claro de dónde lo que vamos a observar, lo que vamos a estudiar durante estas pláticas, durante estas exposiciones, y ya la próxima participación de aquí en 14 días, pues ya estaríamos observando lo que son las sociedades mercantiles, y seguramente vamos a iniciar con la primera, que es la sociedad de nombre colectivo, y vamos a ir de una en una para que su integración, sus órganos de dirección, su operación, los derechos de los socios, podamos ir observando también las responsabilidades de cada uno de los socios, de una en una, para que todo quede un poco más claro y explicado, no nos ir confundiendo, ¿no? Bueno, si no hay ninguna pregunta, no hay ninguna duda, por ahí también, esta vez se dio así, por ahí unos 45 minutos de exposición. Ya la otra semana, la otra exposición, vamos ya a retomar la hora completa para poder abarcar más, ¿no? Si no existe ninguna duda, por ahí, Catherine, ahí a los de la comunidad, a los moderadores, les voy a dejar los micrófonos. Les agradezco nuevamente por ahí la oportunidad, la participación de todos ustedes, la oportunidad también ahí a la comunidad por permitirnos participar, y les agradezco a todos ustedes por estar atentos a la plática, y nos vemos de aquí en 14 días ya para poder entrar de lleno a las sociedades mercantiles, ¿no? Espero haya quedado claro lo que vamos a observar, ¿no? Que haya quedado definido lo que es una persona física, una persona moral, sus atributos, la diferenciación entre el derecho público y el derecho privado, porque nos sirve para poder interpretar en su momento. A veces confundimos o llegamos a correlacionar disposiciones del derecho público y el derecho privado. Entonces es muy importante que podamos distinguir cuándo debemos de aplicar una legislación, cuándo debemos de aplicar legislación que está regulada por el derecho privado, y cuándo debemos de legislación que está regulada por el derecho público, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, vamos a armonizar las leyes para poder llegar a una muy buena interpretación favorable para todos nosotros, ¿no? Les agradezco a todos ustedes, que pasen ustedes un excelente día, y por ahí siguen las pláticas en la comunidad de Ana. Hasta luego.